la figura de la codicia, No, la renta a ver, extraordinaria. Criminal lo dice la vocera de un gobierno cuya cuarentena cavernícola mató, asesinó a miles de argentinos. En su momento Argentina fue el cuarto país en cantidad de muertes del mundo por COVID, mientras ellos hacían el vacunatorio VIP, mientras ellos privilegiaban la relación con Rusia y China en lugar de ir de cabeza a buscar la Pfizer. Ellos son criminales, ellos son asesinos y proyectan eso en lo que suben los precios. Yo le digo a Cerruti, yo voy a tratar de cobrar, Cerruti, lo que yo vendo de servicio de consultoría económica cuando pueda, lo más caro que pueda. Véngame a buscar entonces. ¿Qué es esto que vos no podés cobrar lo que se te antoja? Daniel, hablando de esto, de cobrar lo que se antoja, vuelven los acuerdos de precios. Lo vimos al ministro Culfas diciendo que hay que retrotraer 580 productos porque escaparon al cepo de precios. Desde que asumió el secretario Feletti, el gobierno adoptó una política de apretar más los controles de precios. Y lo único que pasó es que la inflación se fue para arriba, no para abajo. Entonces, si la política que aplicás no funciona, y no es que no funcionó una semana, 2 semanas, un mes, no funcionó los últimos meses, en lugar de preguntarte qué es lo que estás haciendo mal, insisten en el error. Y otra cosa que es muy común del gobierno actual y de otros gobiernos también, vamos a ponerlo en esos términos, en otros países pasa, que es echarle la culpa a los empresarios, a los periodistas, a los economistas, a la oposición, al que pasó por la esquina, en lugar de mirar que en general en todas partes del mundo la inflación es un fenómeno que responde a errores en la política monetaria y fiscal. Y cuando en el segundo semestre del año pasado se mandaron una fiestita fiscal y monetaria para tratar de influir en la elección, hubo varios que alertamos que la inflación en este semestre, la primera parte del año 2022, iba a subir. Y subió, no es que esto era inesperado. No es magia, esto... Diego, hablando de esto del plan platita que finalmente llega sin respaldo esa plata que se emitía y demás, ¿por qué crees que el kirchnerismo sigue buscando culpables hacia atrás? Digo, le buscó a Macri, después le siguió con el tema de la pandemia, ahora es culpa de la guerra, pero uno ve que otros países tienen una inflación mayor que la que tenían, pero no en los niveles de la Argentina. Porque es un problema de origen de ellos, es un problema de cómo ven las cosas. Necesitan encontrar un enemigo sin discutir los temas estructurales. ¿Cuál es el tema estructural? Acá aplicaron el plan platita, lo que dijimos recién y lo que pasó el último semestre del año pasado. Y ese plan platita lo estás empezando a ver ahora. Pero además, vos tenés un presidente sin convicciones. 26 meses después dice que va a declarar una guerra. ¿Qué guerra? Tenés un presidente que empezó una pandemia, encerró a la sociedad y liberó a los delincuentes. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas estructurales de Argentina? Estructurales, la inflación, la inseguridad, galopante en todos los segmentos. ¿Cuáles son los dos planes? ¿Cuál es el plan de este presidente? ¿Cuál es la convicción que tiene para enfrentar esos temas? 26 meses después de decir que inicia una guerra, una frase poco feliz para el momento donde vive la humanidad, se olvidó 26 meses para atrás y respecto de la inseguridad, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho sus gobiernos? No hay decisión política de combatir, no hay decisión política de defender a los ciudadanos y a las víctimas, todo lo contrario, liberan a los victimarios. Entonces digo, ¿hasta dónde vamos a seguir de esta manera? No hay convicción, hay echarle la culpa al otro, no hay ideas, no hay propuestas, no hay plan. Cristina, ¿puede abrirse, digo, como vicepresidenta? ¿Crees que esto que se habla de 48 horas decisivas, algunos dicen que está una carta escrita, esto puede suceder? Vos que conocés también la lógica. A ver, la lógica es que hay una vicepresidenta que anunció quién iba a ser el presidente. Un presidente que es débil de sus inicios. Un presidente, como decía Diego, que no tiene convicciones, que un día no dice una cosa. Hoy en esa nota hay algo peor. Dice, la vida me coloca acá. La vida no va colocando presidente. Uno tiene que tener una decisión hacia dónde quiere ir. El cargo de presidente de la nación es el principal honor que puede tener un argentino con vocación en que le ocurra. No, la vida no te coloca ahí. Ahí te coloca la vocación, el querer transformar un país. No puede ser que sea esto, en transformarle la vida a la gente, en resolver los problemas. No puede ser que diga que la vida lo coloca ahí, bueno, y ahora tuvo que arreglar con el fondo. Cuando un presidente dice eso, es de una debilidad tan absoluta, está tan frágil hacia el viento, que creo que cualquier funcionario de él va y dice cualquier cosa. Va el secretario de Derechos Humanos y dice los 30.000 desaparecidos no habrían votado el acuerdo con el fondo. Va un director del Banco Nación y dice cualquier cosa. Es un presidente que no decide, pero tiene que decidir en pos de los argentinos, porque la política, mientras nosotros estamos discutiendo si Cristina o Alberto como si fueran los Pimpinela, los argentinos todos los días viven peor. Los argentinos, el sueldo de los argentinos cada vez alcanza menos.
cada vez es menos changuito el que llenan, cada vez es más insegura la calle, como decía Diego. Entonces los problemas a resolver de la Argentina no se resuelven escuchando a los Pimpinela, si es Cristina o Alberto, sino se resuelve todos los días. No puede ser que el Congreso no estemos tratando con lo que se viene una ley de hidrocarburos que permita a la Argentina crecer y que tengamos gas, que lo tenemos enterrado, que produzcamos petróleo. Digamos, cambiaron la matriz que nosotros tuvimos en el gobierno de Mauricio Macri, donde íbamos, teníamos un destino, sabíamos dónde íbamos. 2 años pararon oleoductos, pararon inversión privada, pararon los pozos. Los pozos están funcionando con los mismos que se firmaron. Vaca Muerta, que funciona, porque con la pandemia hubo menos consumo, está con los mismos pozos. Ya que sacás el tema del Congreso, Cristian, deberíamos, ya que están los proyectos presentados, derogar la ley de alquileres y Sin derogar duda, la ley de bueno, abastecimiento. nosotros estamos citando para el 5... Totalmente. Los proyectos son mamarrachos. Nosotros estamos citando para el 5 de abril y creo que nos acompañás para derogar la ley de alquileres porque es algo Hay un proyecto imposible. nuevo de alquileres de kirchnerismo, no sé si ya lo Lo que hay vieron. que derogar kirchnerismo también es siempre la ley va- de abastecimiento. Por eso, Porque permite a bestias peludas como Feletti que se te metan en el comercio, en tu empresa, ¿viste? No, A ver, hay que tirar a la basura todo la eso. lógica del kirchnerismo es, ante cualquier problema que tiene la Argentina, inventar un impuesto. 16 lo aumentaron, 3 nuevos. 13 16 inventaron. aumentaron y 13 no. O sea, estamos 19 impuestos distintos. Y ahora, ilegalmente, otro más que tiene que ver con el aumento de retenciones. Entonces, ante un problema de la Argentina, no se les ocurre otra cosa que es aumentar impuestos. Que lo pagan siempre los mismos. Sí, a ver, hablando de esto, hablan también de una presidenta que es colegiada, una presidencia colegiada o no. Alberto Fernández dijo que no, veamos. La Constitución. La verdad que el presidente soy yo y el que tiene que dar la victoria soy yo. Y eso yo creo que hay que entenderlo. Así funciona la República de Argentina. Bueno, pero esta composición, esta coalición tuvo un origen muy particular, ¿no? Sí, la que me dijeron, mira, vos sos el único que puede representar y dar respuesta a estas cosas. Me refiero a la cantidad de votos que aportó Cristina para eso. Sí, también, pero yo no estoy dejando faltar el respeto a nadie, al contrario.